Capítulo 16 es aspectos adicionales de los equilibrios. Como siempre, hay problemas recomendados que deben hacer poco a poco. No trate de hacer todos en un solo día. Haga algunos hoy, otros en 2 días, algunos más al día después. Y también preguntas de capítulo 15 y 14. Algunas preguntas cada día es la mejor forma de estudiar. Esas preguntas pares se encuentra la respuesta al final del texto por Chang, para comprobar que tiene razón. Perdón. Cualquier duda que tiene sobre esos, pueden avisarme y les puedo explicar durante consulta. Okay. Tenemos el efecto del ion común. Entonces, para ver vamos a describir el efecto de la adición de acetato de sodio al pH de una disolución de ácido acético en el agua. Como siempre, a mí me gusta escribir los equilibrios para que yo pueda identificar las especies que están participando. Tengo aquí el ácido acético disuelto en el agua, entonces está en equilibrio con el ácido acético y su base conjugada, el acetato y el protón. ¿Okay? Yo voy a agregar acetato de sodio. El acetato de sodio es un sólido, pero ese sólido va a disolverse rápidamente en el agua. ¿Okay? Y se ioniza, casi 100%. ¿Okay? Entonces, cuando yo agrego acetato de sodio, el sodio es un ion espectador, no va a participar en nada, pero el acetato es un producto en mi equilibrio de ácido acético. Entonces, si yo agrego producto por el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza hacia la izquierda para reformar el equilibrio. ¿Okay? Entonces, recordamos, aquí mi perturbación es la adición de un producto. Entonces, el cambio es eliminar producto por desplazarse hacia los reactivos. Cuando se desplace hacia los reactivos, hacia la izquierda, también se va a disminuir la concentración de protones. Si la concentración de protones disminuye, el pH va a disminuir también. Va a aumentar. Este es al revés. Okay. Vamos a ver si este es razonable. Yo agregué acetato y al final el pH aumentó. Voy a notar que el acetato es la base conjugada. Entonces, al agregar una base, es decir, acetato adicional del acetato de sodio, el pH aumentó. Y este sí es lógico. Siempre vale la pena en este capítulo pensar, ok, si mi respuesta es razonable, con una prueba fácil, básica, ok, sencilla. Preguntas aquí. Simplemente estoy indicando que es lógico que al agregar una base el pH aumentó. Recordamos que en la escala de pH tenemos alta pH corresponde a bases y baja pH corresponde a ácidos. ¿Okay? Entonces, si yo agrego una base, el pH debe aumentar.
Si yo agrego un ácido a una disolución, el pH debe disminuir, nada más. Gracias por la pregunta. Podemos definir el efecto del ion común. Este es el desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia disuelta. Ok, en muchas palabras, es el principio de Le Chatelier. Tenemos un equilibrio, yo voy a agregar una sal, este sal contiene un ion que se encuentra en el equilibrio. Por lo tanto, voy a tener el principio de Le Chatelier. Voy a cambiar, voy a forzar, empujar el equilibrio en una dirección u otra. Tenemos una nueva ecuación, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Les prometo que esta será una de sus ecuaciones favoritas porque simplifica mucho la vida. Cuando tenemos HA en equilibrio con el protón y la base conjugada y tenemos una concentración inicial de la base conjugada y el ácido, podemos utilizar esta ecuación. El pH es igual al pKa más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido. ¿Okay? Entonces, esta base conjugada puede provenir solo del ácido o del ácido y una sal. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido y la base conjugada estaba agregado por este sal. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de Henderson-Hasselbalch siempre y solo cuando la disolución inicial contiene un ácido débil y su base conjugada. Ahora hacemos un ejemplo. Queremos calcular el pH de una disolución que se preparó añadiendo como 30 moles de ácido acético con un Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Y como 40 moles de acetato de sodio a suficiente agua para hacer 1 litro de disolución. Ok, por dicha, ya que yo tengo 1 litro de disolución, la cantidad de moles también es igual a la molaridad. Entonces, tengo esta situación, tengo un ácido que puede ionizarse, tengo el ácido acético y su base conjugada. Entonces voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pKa simplemente es el menos logaritmo del Ka. Okay. Entonces pKa simplemente es el menos logaritmo del Ka. Recordamos que P es el símbolo para menos logaritmo. Ok, entonces el pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. Entonces, la base es el acetato, como 40 molar, el ácido es como 30 molar. Listo. Voy a poner esto en mi calculadora y yo puedo calcular el pH igual a 4,87. Muy sencillo. ¿Preguntas en cómo utilizar esta ecuación? En esta práctica, ustedes van a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para resolver esta pregunta, calcular el pH. Nota que hay que buscar el Ka de amonio. ¿Okay? Ahora, disoluciones amortiguadoras, esos también se llaman buffers o tampones. Y esas disoluciones tienen la capacidad de resistir los cambios del pH cuando se agregan pequeñas cantidades de un ácido o una base. Por ejemplo, tenemos en este gráfico, vamos a agregar moles de HCl, un ácido fuerte, a una disolución. Primero, la disolución es simplemente el agua. El agua empieza con pH igual a 7 y al agregar HCl, el pH disminuye rápidamente. Al agregar el HCl a una disolución amortiguadora,
el pH disminuye, pero lentamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede hacer este? Una disolución amortiguadora está formada con un ácido débil y su sal. También puede utilizar una base débil y su ácido conjugado, pero siempre es ácido débil y su base conjugada, o base débil y su ácido conjugado, cualquiera. Entonces, tenemos este sistema con un ácido débil, su base conjugada. Si se agrega base, el ácido débil va a neutralizarlo. ¿Okay? Si se agrega ácido, la base conjugada va a neutralizar el ácido. Vamos a usar ambos de esos casos. Cuando se neutraliza la base, una porción del ácido débil se convierte en base conjugada. Cuando se neutraliza el ácido, parte de la base conjugada se convierte en el ácido débil. Entonces, el pH va a cambiar, pero solo un poco. Porque si agregamos una base fuerte, el pH va a cambiar mucho. Aquí es como si en vez de agregar base fuerte, agregamos base débil. O aquí, en vez de agregar ácido fuerte, por esa reacción de neutralización, lo que tenemos es ácido débil. Entonces, el cambio de pH es mucho menos. Por eso tenemos esta resistencia a cambio de pH. Todavía el pH va a cambiar, pero solo un poco. ¿Okay? El pH de la disolución amortiguadora depende de la Ka del ácido, ese ácido débil, y las concentraciones relativas del ácido y base conjugada. ¿Okay? Obviamente, cuando tenemos más ácido, el pH es menor. Cuando tenemos más base conjugada, el pH es mayor. Cada amortiguadora tiene una capacidad amortiguadora. Esta es la cantidad de ácido o base que la disolución amortiguadora puede neutralizar antes de que el pH comience a cambiar de manera apreciable. Esta capacidad amortiguadora depende de la cantidad de ácido y base conjugada. Entonces, cuando el ácido y base conjugada tiene más alta concentración, este da una mayor capacidad amortiguadora a la disolución. Entonces, aquí queremos identificar cuál de los siguientes pares conjugados ácido-base no funcionarán como disoluciones amortiguadoras, basado en la definición que acaba de ver. Entonces, sabemos que el par conjugado ácido-base debe ser débiles. ¿Okay? Aquí tenemos el hidrógeno sulfato y el sulfato. Por dicho, tenemos un ácido débil y su base conjugada. Entonces, este puede ser disolución amortiguadora. Aquí tenemos el ácido clórico y el clorato. El ácido clórico es un ácido fuerte. Un ácido fuerte no puede funcionar como amortiguadora. Entonces, aunque aquí tenemos un ácido base conjugada, es un ácido fuerte. Entonces, no puede ser parte de una amortiguadora. ¿Okay? Aquí tenemos el ácido acético y el acetato, entonces estamos todo bien. Tenemos un ácido débil y su base conjugada. Ahora vamos a calcular el pH de una disolución amortiguadora compuesto por el ácido benzoico. Esa es la concentración molar y el benzoato de sodio, su concentración molar, dado que el Ka del ácido benzoico es 6,3 por 10 a la menos 5. Para hacer esto, voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más el logaritmo de concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. pKa simplemente es el menos logaritmo del Ka. Y aquí yo puedo sustituir las concentraciones de la base conjugada y la concentración del ácido dado en la pregunta.
Pongo todo eso en mi calculadora y me da un pH igual a 4,42. Muy fácil. Entonces, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch es su nuevo amigo. Ahora vamos a calcular la concentración de benzoato de sodio que debe estar presente en una disolución amortiguadora de ácido benzoico a 20 molar para producir un pH igual a 4,00. Vamos a imaginar que la adición de benzoato de sodio no modifica el volumen de la disolución. Y tenemos el Kb del acetato. Esa es la base conjugada. Hay una relación. La suma de pKa más pKb es igual a pKw, que es igual a 14 a 25 Celsius. Entonces aquí tenemos un ejemplo en que tenemos el Kb en vez del Ka. Pero nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch funciona en Ka. Entonces hay que hacer algunos cálculos. Tenemos un ácido débil que se ioniza para formar protones y la base conjugada en disolución. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch y podemos ver que depende en el valor pKa. Entonces, tenemos el Kb de la base conjugada. Por lo tanto, el pKb es el menos logaritmo de este valor, que es igual a 9,80. Yo tengo el pKb de la base conjugada. Yo quiero el pKa del ácido. Entonces voy a utilizar esta relación. El Ka, por lo tanto, será pKw menos pKb. Perdón, ese debe ser pKa. Entonces, el pKa, otra vez, es igual a 4,20. ¿Ok? Para el ácido benzoico. Ahora voy a despejar la concentración de la base conjugada, porque eso es lo que queremos calcular, la concentración de benzoato de sodio. Esa es la base conjugada. Voy a despejarlo ahora. Entonces, vamos a restar el pKa del pH. Vamos a tener ambos como el exponente con base 10 y multiplicar por la concentración del ácido. Dado todo puedo sustituir. La concentración del ácido es como 20 molar. Por 10 elevado a pH menos pKa. El pH es 4, el pKa es 4,20. Entonces, debo tener 0,13 moles de acetato de sodio. Preguntas aquí. Una relación matemática que vamos a utilizar con frecuencia en esas ecuaciones nos indica que si X es igual al logaritmo de Y, por ejemplo, 10 elevado a X es igual a Y. ¿Okay? Aquí, esta relación matemática es muy importante para este capítulo y también la última. Esa es la relación que estamos utilizando aquí.
Muy bien. En esta práctica es algo parecido. Vamos a identificar cuáles pares conjugados ácido base no funcionan como disoluciones amortiguadores. Calcular pH dado la concentración del ácido y base conjugado y el pKa. También calcular la cantidad de moles. En este caso es de un ácido conjugado a una base para preparar la disolución amortiguadora con un pH específico. Okay. Tenemos el valor de Kb. Sabemos que necesitamos calcular el pKa para hacer el cálculo. Eso viene del texto de Brown, página 723. Es allá donde puede encontrar la respuesta correcta para comprobar sus respuestas. Ok. Cada amortiguadora tiene un intervalo de control de pH en que la adición de ácido o base afecta solo un poco el pH de la disolución. Aquí podemos identificar este intervalo. Tenemos aquí el cambio de pH en esta parte de la curva. Es muy grande cuando agregamos ácido o base. El cambio de pH en esta parte de la curva es muy grande cuando se agrega más base o más ácido. Pero aquí en el centro podemos ver que el cambio de pH es relativamente pequeño. Entonces, esta región de estabilidad es aproximadamente más o menos 1 del pKa de la amortiguadora. Entonces, por ejemplo, si la amortiguadora está entre HF y F negativo, vamos a tener estabilidad entre 3,18 más 1 y el pH igual a 3,18 menos 1. Es decir, que el HF y el F negativo puede formar una disolución con pH estable entre 2,18 y 4,18. ¿Okay? Esa es la estabilidad vertical, es la estabilidad del pH. ¿Okay? También el ancho de esta región en que el pH es estable, este corresponde a la capacidad amortiguadora. Si tenemos más moles de ácido y base conjugada en la disolución, vamos a tener mayor capacidad amortiguadora y esta región será más ancha. Entonces, para elegir el sistema de buffer de amortiguadora, vamos a identificar el pKa del ácido más similar al pH que queremos mantener. Por ejemplo, el mejor sistema amortiguador para mantener el pH aproximadamente igual a 7,19 es, y ustedes deben buscar en ese cuadro el sistema amortiguador. Cuando el sistema amortiguador estamos hablando del ácido y su base conjugada. ¿Cuál es? Entonces, identificamos que el pKa más cerca al pH que queremos mantener es 7,21 y este corresponde al H2PO4 negativo. El nombre de este anión es dihidrógeno fosfato. Pero no es suficiente solo tener un ácido débil para formar una disolución amortiguadora. Debemos tener el dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato, porque el hidrógeno fosfato es su base conjugada. ¿Estamos bien? Entonces ahora vamos a calcular el pH de una disolución amortiguadora formada por 0,30 moles de ácido acético con un pKa conocido, como 30 moles de acetato de sodio disuelto en 1 litro de disolución después de la adición de 0,020 moles de HCl. Ok,
Entonces, ahora tenemos algo un poco diferente. Empezamos con una disolución amortiguadora y queremos calcular el pH después de agregar un ácido. Para hacer voy a empezar con una ecuación de equilibrio, con mi ácido débil y mi base conjugada. ¿Okay? Perdón, yo olvidé una cosa de la diapositiva anterior. Aquí, el centro de la región de control, el intervalo de control, es cuando la concentración del ácido y su base conjugada es igual. Aquí se encuentra el centro. ¿Okay? Cuando la concentración del ácido y su base conjugada es igual, el logaritmo de esta razón es igual a 0 y el pH es igual al pKa. Entonces, en la ecuación de Henderson, Hasselbalch, el pH es igual al pKa cuando la concentración del ácido es igual a la concentración de la base conjugada. Por lo tanto, este es el centro del intervalo de control de pH, cuando el pH es igual a pKa y la concentración del ácido es igual a la concentración de la base conjugada. Entonces ahora vamos a tener una disolución amortiguadora, agregar un ácido y determinar el pH final. Para voy a escribir mi equilibrio. El ácido está en equilibrio con el protón libre y la base conjugada libre. Y como siempre estamos en equilibrio. Aquí. Ahora, en vez de utilizar solamente el cuadro de ICE, yo voy a utilizar el cuadro de IPSE. Y les explico ahora. El cuadro de IPSE es la concentración inicial, una perturbación, un cambio por el principio de Le Chatelier y la concentración en el nuevo equilibrio. ¿Okay? Entonces, en el cuadro de IPSE, ese es lo que utilizamos con amortiguadoras. Y utilizamos el cuadro de IPSE con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esta pregunta, las concentraciones iniciales, tenemos el ácido como 30 mol. Tenemos la base conjugada, también 0,30 molar. Cuando estamos utilizando el cuadro de IPSE y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, yo no voy a molestarme por el cálculo de H positivo inicial o en equilibrio, porque yo tengo la ecuación de Henderson-Hasselbalch para hacer esas cosas. Ahora, hay que hacer una perturbación. La perturbación es la adición de 0,20 moles de HCl. Entonces, mi perturbación es agregar protones, porque el HCl es un ácido fuerte. Entonces, voy a agregar 0,020 moles H positivo. Esa es mi perturbación. Cuando hay una perturbación, el sistema va a cambiar en la manera opuesta.
Entonces, si la perturbación es más 0,020 moles de HCl, el cambio es menos 0,020 moles de HCl. ¿Ok? El cambio siempre es el opuesto. Cuando se realiza ¿cómo vamos a eliminar protones? Bueno, hay que eliminar ambos productos y desplazar el equilibrio hacia los productos. ¿Ok? Entonces, también vamos a tener menos 0,020 a la base conjugada y más vamos a producir el reactivo, el ácido. ¿Ok? Por lo tanto, en equilibrio, lo que tenemos es el ácido 0,30 más 0,020, que me da 0,32 molar. En equilibrio, la base conjugada es 0,30 menos 0,020, que me da 0,27 molar. ¿Ok? Entonces, cuando estoy utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, yo no voy a molestarme por calcular la concentración de protones porque voy a calcular el pH directo. Tengo la ecuación de Henderson-Hasselbalch aquí. pH igual a pKa más el logaritmo de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Si yo quiero la concentración al principio, inicial, yo puedo utilizar estos valores. Pero yo quiero calcular el pH después de la adición del ácido. Entonces yo voy a calcular con esos valores en el equilibrio. Entonces el pH es igual, pKa me da en la pregunta 4,74 más el logaritmo de, yo tengo en equilibrio 0,27 como la concentración de la base conjugada y 0,32 como la concentración del ácido. Yo pongo todo esto en mi calculadora. Yo tengo 4,67. ¿Ok? Vamos a ver si este es lógico. ¿Cuál era, por casualidad, que este es lógico? Podemos calcular el pH inicial, que no es mucho trabajo. Simplemente es el pH igual al 4,47 más el logaritmo de las concentraciones iniciales, que era 0,30 sobre 0,30. Entonces, aquí, ¿cuál es el logaritmo de 1?
Ese es igual a 0. Entonces, el pH es igual al pKa. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver aquí es que se agregó ácido y el pH disminuyó. Y este es muy bien. El 4,47 es una tontería. Gracias por notarlo. Este debe ser 7,4 y este debe ser 7,4 porque es este valor aquí. Gracias. Okay. Ahora vamos a continuar. Entonces ahora, después de calcular el efecto de la adición de HCl a una disolución amortiguadora, ahora vamos a ver qué pasa cuando agregamos la misma cantidad de HCl a agua pura, el mismo volumen. ¿Okay? Mismo volumen que la disolución amortiguadora. Entonces aquí vamos a ver que el ácido clorhídrico, su concentración, oh my goodness, es igual a la concentración de protones, porque el ácido fuerte se ioniza aproximadamente 100%. Entonces, tenemos la concentración de protones igual a 0,020 molar cuando se agrega el HCl directamente a agua en vez de la disolución amortiguadora. Por lo tanto, el pH será el menos logaritmo de 0,020 y este es igual a 1,70. Ustedes deben saber que el HCl es un ácido fuerte porque solo hay 7 ácidos fuertes. Díganme en el chat cuáles son. Ácido clorhídrico, obviamente. ¿Qué más? Dígame. Solo hay 7. Hay que memorizarlos. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodrídrico.
También el ácido nítrico. También el ácido clórico y el ácido perclórico y el único ácido diatómico, ácido sulfúrico. Diprótico. ¿Sí? Todos esos números deben ser subíndices. Muy bien. Ups. Ok, entonces, cuando agregamos la misma cantidad del ácido fuerte a agua, el agua vamos a recordar que el pH, bueno, puedo poner este abajo. El pH inicial y vamos a comparar el pH final y por eso el cambio de pH. Cuando tenemos el agua pura, su pH inicial es 7. Su pH final, después de agregar el ácido, lo habíamos calculado, 1,70. Entonces, hemos visto un cambio de pH de menos 5,30. En el caso de la disolución amortiguadora, el pH inicial lo habíamos calculado como 4,74 en la diapositiva anterior. El final, 4,67. Entonces nos da un cambio de solo menos 0,07. Entonces podemos concluir que la disolución amortiguadora resiste el cambio de pH por la adición del ácido fuerte HCl. ¿Okay? ¿Preguntas aquí? El pH inicial del agua es 7 porque el agua pura es neutro y este lo vimos en como la segunda o tercera diapositiva de esta presentación, cuando hablábamos de la autoionización de agua. Pero ustedes pueden recordar, bueno, es fácil memorizar porque yo pienso que han escuchado esto en la vida diaria, que el agua pura es neutra. Porque el agua pura solo tiene protones por su autoionización. Entonces, la formación de protones también va a formar hidróxido. Cuando la concentración de protones y hidróxido es igual, tenemos una disolución neutra. Y el agua pura, por lo tanto, es neutro. Entonces, la última conclusión, podemos ver que cuando agregamos ácido al agua pura, ¡pum!, el pH cambia mucho. Cambia de menos 5,30 unidades de pH. Vamos a recordar que el pH es una escala logarítmica.
Bueno, porque es pH igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, un cambio de 5 unidades de pH es un cambio de 500 X en la concentración de protones en la disolución. Entonces aquí el cambio, podemos ver, es 2 órdenes de magnitud menor con la amortiguadora que sin la amortiguadora. Sin la amortiguadora tenemos un cambio de 500 veces, 5 por 100, ¿okay? En el pH, en la concentración de protones. Con la amortiguadora solo tenemos un cambio de 7, un orden de 7 veces más protones en vez de 500. Bueno, 530.